Pues bienvenido a un nuevo podcast de Chas Pregunta, mi querido amigo y casi hermano en el arte, Nelton. Eh, Quizás tú has visto los anteriores y tienen un componente muy particular, ¿verdad? Es gente que de una u otra manera ha destacado, no solo en el tema de arte, en el tema de cultura, en el tema científico, político, social, pero tiene un componente, es un kilómetro más que ha dado la gente y eso nos hace traerte aquí pues a este podcast. Agradezco tu presencia. Y la pregunta que siempre hacemos nosotros para iniciar con estos podcasts es ¿quién es Nelton Santiago? En ese de quién es nos da la oportunidad de conocer no solo lo que la gente conoce de ti, ¿verdad? A veces resulta que podríamos pensar que el humano tiene quizás tres o cuatro facetas. Lo que la gente conoce de uno, lo que la gente no conoce de uno, lo que uno conoce de uno y lo que uno no conoce de uno. A veces, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo contesto así? O yo sé por qué contesto así. O por qué Nelton es quien es Nelton. Entonces, me gustaría que transparentara realmente tu niñez, tu adolescencia, tu juventud y que pudiéramos platicar un poco de quién es Nelton Santiago. Claro, primero buenas noches, es un gusto poder compartir con ustedes en este programa, esta noche en la que pues a través de la conversación de la tertulia pues podemos conocer un poco más, ¿verdad? Eh, pues ¿qué puedo decir de Nelton Santiago? Nelton Santiago pues nace en Quetzaltenango y el hecho de nacer en Quetzaltenango es bastante interesante, ¿verdad? Porque los quetzaltecos tenemos como ese misticismo, ¿verdad? De amar nuestra tierra de una manera muy particular. Y pues para nosotros no hay nada más importante que Shela. Y creo que desde ahí empiezan entonces a fraguarse muchas cosas, ¿verdad? Como el hecho de haber crecido, tuve la bendición de haber crecido en la década de los ochentas y pues en la década de los ochentas todavía había mucha riqueza cultural, mucha riqueza social, espiritual también, ¿verdad? Entonces tuve la bendición de todavía conocer a mucha gente emblemática de esta ciudad y es en donde todavía entonces vengo y tomo muchas cosas para sí de muchísimas personas como del mismo caso de Raúl, ¿verdad? De ver a Raúl con los Scouts, pues cuando yo crecí en los 80 los Scouts era un grupo muy especial. Crecí en la colonia Minerva, vivo ahí todavía y la colonia Minerva estaba invadida de Scouts, ¿verdad? Entonces nace y crece uno con todos esos principios y valores también, ¿verdad? Y haber crecido en la colonia Minerva, pues también tuvo sus cosas especiales porque yo recuerdo un personaje muy particular quetzalteco y era don Joaquín Quiroa, Don Quincho. ¿verdad? El famoso don Quinchito, ¿verdad? Eh, Y don Quinchito siempre se subía al bus a la Santa Fe que lo llevaba a sus clases a la Universidad de San Carlos. Pero él siempre tenía la particularidad de saludar, pero siempre le decía a uno, esta es la cápsula del día, ¿verdad? Y siempre había una gotita, una cápsula, algo de conocimiento, ¿verdad? Y él decía, por ejemplo, ¿usted sabe por qué Quetzaltenango se llama Quetzaltenango? ¿Usted sabe por qué en español hay 23 conjugaciones y en otros idiomas no? ¿Usted sabe por qué la colonia Minerva se llama Minerva? Y en fin, era una experiencia muy bonita, muy interesante. Entonces todas esas cosas son las que van logrando de pronto que uno pues también vaya teniendo esa conciencia social, ¿verdad? Y también de transmitir, de compartir ese conocimiento, de compartir con la gente, de aprender de la gente también, ¿verdad? Que era todo el proceso también de conocimiento oral, si lo podemos nombrar Llamar de de una esa manera. manera, ¿verdad? Ya que uno pues aprendía de esa manera. Entonces tuve esa niñez, una niñez bastante interesante porque también la mayoría de mis amigos siempre fue adulta, ¿verdad? Siempre mis amigos fueron mayores que yo y entonces pertenezco a esa generación en la que entonces muy comprometido, ¿verdad? Muy comprometido porque
uno aprende mucho, de verdad uno aprende mucho de las personas, y entonces existe ese pensamiento de decir, bueno, yo no me puedo quedar con lo que aprendí, con lo que sé, y pues entonces debo también compartirlo, ¿verdad? Debo también hacer esa conexión, ¿verdad? Generacional incluso, ¿verdad? Entonces, así es como vengo de la niñez, vengo a una adolescencia bonita. Los ochentas fueron de verdad una década muy particular en Shela, porque también existen muchos cambios acá, ¿verdad? Que cuando uno recuerda todo esto, pues es bastante nostálgico, ¿verdad? Recordar Sí. el Shela de los ochentas, ¿verdad? El Shela de los ochentas. Y en el Shela de los ochentas entonces empiezan a pasar muchas cosas porque era una adolescencia más sana, si lo podemos nombrar de esa forma, y había oportunidades para practicar deportes, había gente muy especial que se dedicaba a entrenar, había actividades culturales también, culturales muy sanas, se contemplaba mucho el arte, ¿verdad? El arte, y por ejemplo yo recuerdo que a los 14 15 años siempre iba a los festivales de tríos De la de Casa de la la Casa de Cultura. la Cultura, ¿verdad? Sí. Cosas que hoy ya no tenemos, ¿verdad? Y es solo como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, tuve esa bendición de crecer con gente que siempre fue muy influyente de una o de otra manera en Quetzaltenango, ¿verdad? Ya, me surge entonces, por ejemplo, una pregunta. Estamos hablando de 40 años, estamos hablando de un 80-22, estamos hablando de 42 años. Y que podría yo preguntar entonces, esa Quetzaltenango de los 80 que tiene una transformación básicamente después de un merasmo de muchísimos años, y creo que con el terremoto del 76 Claro. empieza a venir gente de otros lugares, empieza Quetzaltenango a moverse de otra manera, después de esa tranquilidad que teníamos nosotros los quetzaltecos, que una avioneta la mirábamos pasar cada año quizás, que todavía nos subíamos al circuito interurbano Xelajú, la Six y la Sila, o sea, ¿cómo se llama? El parque automovilístico era limitadísimo, los límites de Quetzaltenango. Llegaba uno, miraba lejísimo llegar hasta donde está el zoológico de arriba, y era Lo lejos. último. Entonces, pero, ¿crees tú que sí ha cambiado Quetzaltenango en esos 40 años? Por supuesto, los que hemos crecido aquí, pues vemos literalmente ese cambio, ¿verdad? Bueno o malo, pues no vamos a hablar de eso, pero sí, por ejemplo, comentabas que lo último era el zoológico, ¿verdad? Yo, por ejemplo, recuerdo haber conocido todavía los campos Morán Martínez, que era el lugar en donde uno recibía sus clases de educación física, ¿verdad? Y entonces ir al hospital general actual era ir lejos, ¿verdad? Y también de una u otra manera la tranquilidad pues se fue perdiendo, porque donde yo crecí encontraba uno autos a cada 4, a cada 5 minutos, ¿verdad? Los buses urbanos eran escasos, era solamente la famosa Sula, la famosa Santa Fe, Sí. ¿verdad? La juvenil, ¿verdad? Entonces sí hemos visto se ha transformado, cómo se ha transformado la ciudad, cómo cada vez también tenemos menos espacios eh, para caminar, menos espacios para jugar, ya eh, hay, por ejemplo, ya una reducción también de comunicación con la gente pues salía antes más a compartir con los vecinos. Eso hoy día también pues es un problema porque es peligroso, ¿verdad? Ya casi nadie se atreve a caminar en la noche, ¿verdad? Los ochentas incluso siendo un tiempo de guerra, pero podíamos caminar en la noche, ¿verdad? Sí, sí. Yo cabalmente estaba haciendo yo en una plática, y salió el tema de la película Ants, de las hormigas. Y entonces
hice la reflexión, a veces las películas las vemos y ay, qué lindo el color, ay, qué lindo los muñequitos, qué lindo la música, ay, el tema, ¿no? Pero muchas películas tienen un fondo y tienen al final un mensaje que pues solo a veces deteniéndose uno lo entiende. Entonces hice la comparación de esa película donde un hormiguero de una sociedad como lo son las hormigas, que es una sociedad de las más integradas, aparte de las abejas, que tienen sus jerarquías, que tienen sus trabajos propios, que tienen todo. Entonces, como una sociedad de hormigas que estaban, ¿cómo se llama?, en paz, y estaban creando y acumulando alimentos para el invierno y todo, de repente aparecen 4 o 5 cigarras o grillos y se aprovechan de la esa, y 5 o 4 cigarras afectan la armonía del hormiguero. Y entonces empezaron a tener que entregarle sus cosechas y todo con tal que estuvieran quietas las cigarras o los grillos, ¿verdad? Hasta que aparece una nueva generación y dice, no, nosotros somos más, nosotros podemos, y se le quedaban viendo a la pobre hormiga, y al final ella lidera un movimiento y se dan cuenta que ellos inventan hasta un pájaro grande, pero al final recuperan y les enseñan que siendo organizados y siendo una sociedad como es, pueden recuperarlo. Entonces se me hizo eso, como decir, nosotros hemos ido perdiendo Quetzaltenango en cierta forma, hemos ido arrinconándonos entre las ventanas y en nuestras casas y todo, y viendo pasar gente que viene a contaminar, gente que viene a tener basura, gente que viene a hacer lo que quiere hacer, y nosotros como las hormigas nos quedamos al final y no nos damos cuenta que somos más, que siempre hemos estado organizados y que podemos cambiar las cosas. Entonces sale porque cabalmente lo que tú decías, ¿verdad?, de los años 80, a pesar de que estaba en su florescencia el tema del conflicto armado, claro, y que quizás la urbe de Quetzaltenango, lo más cercano que vio el conflicto armado fue una vez que aparecieron unos panfletos tirados en no sé dónde, en el Calvario, y que también aparecían bajo un piquete de gente revolucionaria y se asentó cabalmente frente a los campos Morán. Hasta ahí llegaron y todos los citadinos, nosotros asustados que había venido la guerrilla. Pero bueno, ahora quisiera pasar a otro tema que es el que nos va llevando a conducir. Hemos entendido tu sentimiento de quetzalteco, has visto cómo esos trigales que existían ahí en la Minerva se convirtieron en una colonia donde la gente colaboró, la misma gente colaboró para poder construir, ¿va? No solo el fenómeno de dame papá gobierno o dame papá municipalidad, sino fue un compromiso de las personas que quisieron sus casas, que tenían que apoyar también en la construcción, y si no tenían, había que pagar a alguien para que pudiera hacer horas trabajo. Eso hace pues que uno aprecie la colonia. Al final se volvió granítica, y todavía la colonia Minerva, yo siento que es una de las colonias que más muestra un vecindario, que muestra una solidaridad en sí, en la ciudad. Pero el sistema que me va a llevar contigo es algo muy interesante que se llama el Club de la Poesía. ¿Qué es el Club de la Poesía? Bien, el Club de Poesía Casa Los Altos, que es el que pues tenemos la dicha de dirigir, ¿verdad? El Club de Poesía Casa Los Altos nace con la intención y el objetivo particular de poder integrar gente quetzalteca, ¿verdad?, amantes de la poesía, pero amantes de la poesía no solo como escritores, ¿verdad?, sino también como lectores de poesía, como analistas de poesía, que eso pues no mucho había, ¿verdad? Entonces abrimos un espacio específicamente un 14 de febrero del 2008 en lo que era el Ferrocafé, sí, ¿verdad? El Ferrocafé, famoso Ferrocafé acá en Quetzaltenango. Y pues un 14 de febrero quisimos como utilizar el día comercial del Día del Cariño, ¿verdad? Que es algo que se presta mucho para actividades así. Quisimos hacer una maratón poética, una lectura poética con todas las personas que quisieran llegar, ¿verdad? Tanto a leer como a declamar, a compartir también sus conocimientos literarios. Y pues fue una actividad muy bonita, muy interesante. La gente que se esperaba, pues no fue el grupo ni la cantidad, sino se doblegó, ¿verdad? Fue una actividad muy interesante.
Y pues de ahí nace porque la misma gente, ¿verdad? La misma gente pidió hacer una segunda actividad, una tercera actividad, una cuarta actividad. Y entonces así es como hoy estamos a punto de celebrar 15 años con este proyecto. Algo que es muy importante acá es que Shela tiene ya muchos grupos bien sólidos de poesía, de poetas, ¿verdad? Lo nuestro ha sido como un experimento en donde no tenemos límites de edad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces Ya. ha sido muy bonito congeniar con gente adulta, con gente de mediana edad y jóvenes incluso, ¿verdad? Así es como nace el Club de Poesía Casa Los Santos de Shela, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que fui, Ferrocafé creo que estaba a la vuelta de donde está Xelapan actualmente, Así es, ¿verdad? así es. Y creo que fui a un par de actividades, yo cabalmente, ¿verdad? Que alguien me invitó y tuve la oportunidad de asistir. La, realmente, lo que tú dices, por ejemplo, uno de los mecanismos del Club de la Poesía de los Altos es cabalmente leer poesía, analizar la poesía, entenderlas, cómo fue creada, por qué se creó, cómo se hizo, cuáles son las corrientes poéticas, o sea. Yo, dentro de mis locuras, podría pensar, ¿verdad? Yo pienso que la mente es como un refrigerador que compras en una agencia nueva, ¿no? La llevas a casa, llevas el refrigerador, esperas que baje el gas frío para evitar que se queme. Ya que se descansó el gas frío, la conectas y la abres. Y lo único que tiene es una bandejita para poner hielos y todas las gavetas, ¿no? Esa es la mente. ¿Qué necesito entonces yo quiero cocinar, yo quiero hacer algo especial para el día, un almuerzo para el día, y abro y no encuentro nada, porque no le he metido nada. Entonces, tengo que poner, bueno, ir leyendo poesía me permite a mí, entonces ya en este cajón ya metí verduras, en este ya puse lácteos y huevos, en este puse aves, ya la bandejita de que estaba vacía ya tiene agua, ya tiene hielo, entonces cuando yo en un momento dado voy a hacer mi almuerzo, voy a hacer algo, yo ya puedo echar mano de todo eso. Okay. Entonces, yo pienso así, la poesía, leo, veo corrientes, veo palabras, investigo y esta palabra, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Ah, sí, ya sé de qué se trata. Ok, veo cuadraturas, veo cómo se llama fonética, veo gramática, o sea, voy bien y al final construyo mi propio estilo, construyo mi propia poesía, construyo mis propias, ¿cómo se llama? Mis propios. Porque si yo no leo y yo no me instruyo de eso, me costaría mucho imaginar poesía o hacer una poesía florida o una poesía realmente que impacte, una poesía, sino que tendrás, a veces es una poesía sencilla. Tuve un problema cabalmente, me llamaron para criticar, no, para comentar, para comentar un libro. Pero la gente espera que cuando uno comente un libro, uno le eche flores y flores. Oh, qué lindo escribe, increíble, yo nunca había leído un libro como ese. Claro. Y el autor ya no cabe en el sillón porque... Pero que uno le logre decir realmente algo para, ¿cómo se llama? Decir, bueno, si usted me está poniendo para que yo lo comente o yo discuta, es porque usted me está dando la oportunidad de aportar también mi conocimiento. De decir las verdades. De decir las verdades. Pues en una de esas yo tuve la oportunidad de comentar un libro y casi me salió una pelea, como se llama, callejera con él, ¿verdad? Se peleó conmigo, porque era tan sencilla, ¿verdad? Le decía, mire, yo creo que usted, con la capacidad que tiene, usted puede crear una poesía mucho más avanzada que eso tan sencillo. No se limite usted nada más a decir, ¿cómo me parezco a mi papá? Yo soy igual que mi papá. Cuando la gente me mira, me dice, usted es igual a su papá. Sí, yo me parezco a mi papá. Esa poesía yo la veo, pues tan sencilla, pues puede ser muy grande, pero quizás para un niño de cuarto grado o de quinto grado, que es limitado. Con la capacidad que tenía él, yo se lo dije de una manera dulce. Pero se volvió problema, ¿va? Entonces, pero sí me parece, el mecanismo me parece realmente porque se van creando corrientes poéticas, se van creando temas. Y cabalmente creo que hace 8 días que estuvimos con
con lo de Ana María. Claro. Que tú pues que conviviste tanto con ella, realmente, pero que decía yo, el poeta no quiere nada, no tiene ninguna excusa, nada quiere él para ver un vidrio y hacer una poesía sobre el vidrio, para ver un reloj y hacer una poesía sobre el reloj, para ver una torre que son las 12:25 y hacer una poesía de las 12:25 faltando 5 para las 12:30. Claro, Sí. claro. Sí, aquí hay varios puntos, varias cosas que es bueno conversar, ¿verdad? Sí. Lo primero es que, como todo en la vida, ¿verdad? Artísticamente, laboralmente, como todo en la vida, pues es necesario aprender más, ¿verdad? Es decir, dedicarse a eso. Un músico puede ser buen músico de oído, ¿verdad? Pero si estudia en un conservatorio, pues incluso aprende solfeo, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, pues creo yo que es el compromiso del artista, ¿verdad? Ir creciendo. Un actor puede ser actor de nacimiento, ¿verdad? Pero obviamente cuando toma clases de teatro, obviamente va a mejorar mucho su trabajo. Con el poeta es lo mismo, ¿verdad? El poeta también tiene ese compromiso, ¿verdad? Tiene ese compromiso de, lo sabemos, quien no lee, pues no aprende, ¿sí? Y para definir también el propio estilo del poeta, el poeta tiene que tener el hábito de lectura. Hay momentos en donde se identifica, ¿verdad? Llega a identificarse con ciertos escritores, ¿verdad? Hay también muchos conceptos un poco equivocados sobre la poesía, porque tampoco la poesía es una inspiración especial que solo algunos elegidos tienen, ¿verdad? No, no es así, la verdad. Yo particularmente no lo considero tan así. Creo que todos en algún momento tenemos la habilidad de poder escribir, de sentarnos a escribir. Creo que lo que pasa es que nunca hemos tenido la oportunidad, ¿verdad? Nunca hemos tenido la oportunidad de sentarnos, de plasmar lo que pensamos, ¿verdad? En líneas, en palabras. De pronto que cuando leemos entonces lo que hemos escrito a veces no nos gusta, pero es porque no hemos tenido el hábito y ahí es en donde empieza a aplicar lo que comentabas, ¿verdad? El poeta como tal debe aprender desde gramática, estilos, redacción, ¿verdad? Por eso es que hay tanto poema. Hoy la tecnología nos lo permite comprobar. Hay tanto poema bonito que uno encuentra en Facebook con mucha falta de ortografía, ¿verdad? Y a veces el problema de esto es que hay palabras mal escritas con faltas ortográficas que incluso tienen un contexto diferente, ¿verdad? Entonces en el club lo que hemos hecho es básicamente hacer un taller, ¿verdad? Es decir, que en el club se analiza poesía, se hace exégesis de la poesía y hemos sido todos, absolutamente todos hemos sido autodidactas, ¿verdad? Entonces hemos invitado a poetas incluso de otros países para que nos apoyen. Recibimos cursos de corrección de estilo, de redacción, algo que todo poeta debe saber, ¿verdad? Entonces nuestro club se ha convertido literalmente en un taller, ¿verdad? En una escuela que muchos de los que han pasado por ahí lo comentan, ¿verdad? La misma Ana María decía, ¿verdad? Mire, aquí con ustedes yo vine a refrescar mi poesía, decía ella, ¿verdad? A refrescarla. Porque pasa eso, ¿verdad? Que a veces cuando no analizamos poesía, cuando no hacemos exégesis poética, entonces también nuestra creación, cuando no leemos nuestra creación, se limita, ¿verdad? Claro. Yo pienso que con lo que tú dices, por ejemplo, ese tipo de poesías con falta de ortografía, eso se genera, fue un movimiento, creo que Francia lo hace, y se llama la cultura de la incultura. Así es. ¿Verdad? Entonces, en un momento dado, mire, con que se lea, con que se entienda es suficiente. Entonces, fuimos perdiendo realmente la cultura, nuestra cultura. Antes teníamos, por ejemplo, el hecho de la mesa, la colocación de los cubiertos, dónde iba el tenedor y dónde iba el cuchillo. No, vamos a comer con la mano es suficiente, ¿no? ¿Sí? De igual manera,
el hecho de asistir a el tipo de vestuario para asistir a ciertas actividades, al teatro con esto y esto. No, hoy enchumpados y con chumpa y con tenis. Claro. La cosa es entrar e ir. Entonces, hay un libro que se llama La cultura de la incultura, cabalmente, que habla de eso, ¿verdad? Entonces, de igual manera, eso pues se extiende en el tema de la poesía. ¿Por qué? Porque, pues, con que se lee, con que se entiende es suficiente, aunque lleve H o no lleve H, aunque lleve tilde, o lleve adieres y su virgulía. No, bueno, que se lea. Claro, y ese es un problema al que nos enfrentamos hoy día, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay mucho evento, sí, mucho evento internacional, incluso a los cuales los poetas envían sus trabajos y muchas veces son descalificados, ¿sí? Porque sí hay muchos países que sí son como exigentes con eso y pierden las competencias, los concursos, precisamente por ese punto, Sí. ¿verdad? Pero también existe la otra parte, ¿verdad? Como lo que comentas, ¿verdad? Que hay gente que no es exigente con eso, ¿verdad? Y entonces, así como se envían los trabajos, así los publican, así se imprimen. Y pues aquí sí es interesante porque nosotros crecimos en una generación en la que los libros, ¿verdad? Los libros eran donde uno decía, aquí aprendí a escribir de esa manera. Ajá. ¿Dónde aprendió usted a tildar? ¿Dónde aprendió usted a usar coma? ¿Sí? Es que lo aprendí en los libros. Pero, ¿qué libros estamos produciendo hoy? Claro. ¿Verdad? ¿Qué calidad de poesía estamos produciendo hoy? Sí. En 15 años, pues son, como dicen, en la clásica palabra, se dicen rápido, se dicen fácil, pero son 15 años. Claro. Pero en 15 años, ¿cuántos eventos o qué eventos que recuerdas tú trascendentales y que pues dices tú, nos costó armarlos, pero tuvimos éxito, tuvimos estas vicisitudes y todo? O sea, esa experiencia de 15 años, ¿podrías contarnos un poco de ella? Claro. Pues nosotros empezamos precisamente un 14 de febrero. Era una actividad única. La gente que llega ahí empieza a preguntar, ¿verdad? Y va a haber otra actividad. Vamos a tener otro encuentro. Y entonces nos reunimos así de inmediato las personas que habíamos organizado esta lectura, esta maratón poética, y decidimos darle una oportunidad a esta gente que estaba acá, porque algo que fue muy curioso también es que descubrimos a muchos poetas que no estaban en ningún grupo, es decir, mucho poeta desconocido, ¿verdad? Y entonces pensamos que era una buena oportunidad para eso. Pero esto mismo obviamente nos llevó a crear otras actividades, ¿sí? Porque ya no podíamos quedarnos con lo mismo, ¿verdad? Ya no podíamos seguir solo con las lecturas a cada 15 días, ¿verdad? Entonces existía también la presión esa de hacer algo diferente, ¿verdad? Porque comerse los huevitos diarios revueltos, ¿verdad? En algún momento llega también como a tener esa molestia, ¿verdad? Es diferente cuando va con tomate y cebolla, ¿verdad? Cuando tiene jamón, y entonces con proyectos culturales también es lo mismo, ¿verdad? Nosotros no podíamos hacer eso. La situación es que entonces decidimos hacer un festival de poesía guatemalteca. Eso fue en el 2009 y fue la experiencia que nos lanza literalmente a hacer más cosas a nivel nacional. Entonces hicimos un festival de poesía guatemalteca porque en Quetzaltenango ya existía el Festival Internacional de Poesía, que por cierto es un festival muy bueno. Xela es famoso a nivel internacional por este festival, pero nosotros decíamos que también valía la pena darle la oportunidad al poeta nacional. Entonces decidimos hacer un festival de poetas nacionales trayendo a un poeta por departamento, ¿verdad? Trayendo a un poeta por departamento. Fue una fiesta increíble, bonita. Para los quetzaltecos, leer en el Teatro Municipal, pues no deja de tener ese valor intrínseco, ¿verdad? Y para la gente de los departamentos, hablando turísticamente, ¿verdad? Siempre el teatro es emblemático, ¿verdad? Claro. Ya, y entonces todos decían, ay, vamos a leer en el teatro, sí, claro. Los poetas de Santa Rosa, los poetas de Sololá, de Mazatenango, de Totonicapán, todos contentos porque iban a leer, ¿verdad? En el teatro municipal.
Fue una actividad muy bonita y eso mismo nos retó a hacer otras, ¿verdad? Hoy estamos a punto de hacer el 12º Festival de Poesía. Lo hacemos una vez al año, ahora sí ya lo hacemos internacional porque la misma presión nos llevó a hacerlo. Pero algo que a nosotros pues nos llamó muchísimo la atención desde el principio también era llevar poesía a donde no había poesía, ¿verdad? Y cuando digo llevar poesía donde no había poesía es que llevábamos, y digo llevábamos porque la pandemia nos ha detenido en esos proyectos, llevábamos poesía, por ejemplo, a la cárcel de mujeres. Ajá. Entonces ahí hacíamos nuestras tardes culturales, nuestras tardes poéticas. Y fue bastante interesante porque incluso ahí descubrimos poetas, porque empezamos a trabajar un par de talleres, ¿verdad? De creación literaria y de pronto llegaban y mire, escribí esto, ¿verdad? Y leer poesía de internas ha sido una de las experiencias más interesantes que particularmente he tenido. Con los bomberos mismos, ¿verdad? Siempre, para el festival, siempre reservamos un espacio para los bomberos y ha sido interesante porque algunas veces que hemos estado ahí hay una emergencia, ¿verdad? Y no se termina la lectura, ¿verdad? Ya, pero fue muy interesante hace 3 años, exactamente, hace 3 años porque un bombero poeta. Y dice, si me permiten, yo quiero leer un poema, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Y estaba obviamente de servicio, le llaman, ¿verdad? Sí. Era su día de servicio. Y fue a traer su laptop y tenía sus poemas ahí. Y escribió un poema fantástico, ¿verdad? Entonces tratamos de enlazarlo, publicamos su poema, porque el club ha tenido la bendición también de que muchos medios se han interesado por él. Entonces el desaparecido Quetzalteco nos publicaba a nosotros los martes y viernes de todas las semanas. Entonces los poetas fueron empezando a publicar en periódicos, ¿verdad? Pero también en algunos programas en vivo. Y recuerdo que tuvimos la oportunidad todavía de publicar el poema de este bombero, ¿verdad? Entonces hemos hecho eso. Y una de las actividades que yo tampoco olvidaré es haber leído poesía en Luisa de Marilac, ¿verdad? Porque nosotros teníamos planificado leerles poesía a los ancianitos, ¿verdad? Las ancianitas, y de pronto encontrar a una señora de 90 años, ¿verdad? Que dice, yo les quiero declamar La Niña de Guatemala, ¿verdad? Y de memoria, ¿verdad? Cosa que nosotros, el poeta actual, ya no recuerda la poesía de esa manera, ¿verdad? Nosotros ahora, los que escribimos, ¿verdad? Leemos el libro, leemos la hoja, pero de memoria ya no. Y encontrar en un asilo a una señora que dice, ahora yo les quiero leer, les quiero agradecer su visita leyéndoles, declamándoles, recordando, ¿verdad? La Niña de Guatemala. Entonces, la poesía a nosotros nos ha abierto espacios, obviamente, pero más allá de eso, nos ha hermanado mucho con algunos grupos acá en Quetzaltenango que de pronto se había dejado de visitar, ¿verdad? Uh-huh. La última experiencia bonita que tuvimos también fue en la policía, y nuestro eslogan ahí fue: queremos más poesía y menos policía, sí. ¿Verdad? El eslogan ese de la organización, por decirlo de esa manera. Y teníamos una hora de permiso, resultamos leyendo 3 horas, ¿verdad? 3 horas de poesía, ¿verdad? Porque existe ese proceso de analizar, de compartir con la gente la poesía, no solo leerla, sí, qué bonito, no, sino hacer ese ejercicio, ¿verdad? Ese ejercicio de intercambio, de pensamiento, de crecer, de aprender como personas, ¿no? Sí, con lo que tú dices ahorita me da como 3 puntos de reflexión. Normalmente la gente cree que la poesía solo es para enamorados, ¿verdad? O sea, yo le declamo a ella y difícilmente ella me declama a mí. Es más el varón el que declama para enamorarla, ¿verdad? Es una estrategia romántica para lograr el beneplácito del amor, ¿no? Entonces, pero cuando tú hablas de un recinto de privación de libertad, de mujeres que justa o injustamente están,
de que en un momento dado se les comprime el corazón, y en un momento dado la poesía de ellas tiene un deje, tiene un, ¿cómo se llama?, un componente como complicado, porque Claro. no solo habla de amor, sino habla de desesperanza, habla a veces de fe también, habla de cómo se llama, de esperanza, de haber dejado una vida libre, de entender qué es la libertad, de entender qué es estar privado de libertad. Entonces es una poesía melodramática realmente que muestra casi con sangre o con lágrimas un momento de la vida de estas personas. Entonces es increíble llegar a un recinto como esos, pero inclusive pensaría yo que ese tipo de poesías para ellos, para ellas en su momento, fue una catarsis, fue como un gritar de su propia desesperación y plasmarla en una poesía, ¿verdad? Entonces... Sí, es que a eso quería llegar, ¿verdad? Que por ejemplo, la poesía al final es eso, ¿verdad? La poesía es el recurso, ¿verdad?, del ser humano para poder expresar no solamente romanticismo, ¿verdad? Por eso existe todo tipo de poesía. Sí, existe poesía social, revolucionaria, y cuántos poetas revolucionarios no tenemos, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, lo que comentas, ¿verdad? Trabajar poesía en cárceles ha sido una experiencia muy buena. Yo he tenido la experiencia de trabajar en Quetzaltenango y en Guatemala, en cárceles, precisamente poesía. Y hablar de libertad en un contexto en donde no hay libertad, o escribir poesía de justicia en un lugar en donde hay injusticia, porque la justicia guatemalteca tiene eso, ¿verdad? De crear en algún momento un proceso injusto, ¿verdad? Uh-huh. Un proceso injusto. Entonces, la poesía al final es eso, ¿verdad? La voz misma, ¿verdad? ¿Sí? La voz misma del que no tiene voz a veces, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Y obviamente la poesía es para eso, ¿verdad? Uno de los grandes autores decía que la historia, ¿verdad? La historia nos cuenta lo que pasó, pero la poesía, lo que debió pasar. Sí, es como más visionaria. Exacto, como, sí. Exacto. Y yo me atrevo a pensar algo, ¿verdad? No es porque yo trabajé con poetas, yo no me considero poeta totalmente, escritor sí, pero por ejemplo, dentro de los artistas, el que ve los cambios sociales, el primero en verlos, es el poeta. El poeta tiene esa visión un poco más clara, y por eso es que a veces debato este tema con algunas personas, porque por ejemplo las canciones son preciosas, ¿verdad? Sí, de cualquier tipo, pero ¿qué fue primero? ¿El texto o la música? Sí, yo creo que el texto. Para mí el texto, claro, ¿verdad? Sí. Y el texto es un poema. Claro, sí. Claro. Entonces ¿qué vemos ahí? Sí. Que el poeta o el escritor se adelanta, sí, ¿verdad? Se adelanta entre las artes, se adelanta a ver los cambios. La experiencia mágica que nosotros tenemos es Otto René Castillo, ¿verdad? Sí. Otto René Castillo se adelantó tanto a ver los cambios que íbamos a vivir, a experimentar, y cuando él escribe el informe sobre una injusticia, que es un libro que todos debemos leer en algún momento, y que por eso tantos cantantes ahora han musicalizado la poesía de él. Sí. ¿Por qué? Porque exactamente hoy vivimos lo que él escribió hace 50, 40 años, ¿verdad? Entonces creo que la poesía es eso, y por eso el compromiso del poeta es ese, ¿verdad? Pero es también lo que en algún momento el poeta actual ya no, ¿verdad? El poeta actual ya no está muy comprometido, ¿sí? Ya no está muy comprometido, y era lo que decías, en nuestras narices, ¿verdad? Pasan tantas cosas, ¿verdad? Y el poeta que era la voz antes, ¿verdad? Uh-huh. Ya no. Sí, nos hemos quedado un poco callados. Sí. El otro punto que yo estaba viendo que surge de lo que estabas platicando es estos eventos, ¿cómo los financian? ¿Hay un apoyo de gobierno? ¿Hay un apoyo municipal?
¿Cómo es que se atreven ustedes a traer personajes ahora internacionales? Sí. O como decía alguien, ¿verdad? Por lo menos traigamos a los conejos, ¿verdad? Y ya con ellos ya somos internacionales. Y esa es una pregunta bastante interesante, porque si lo vemos así fríamente y en general, el arte no es apoyado, realmente no es apoyado. Entonces, muchas organizaciones en Quetzaltenango, pues, básicamente con autogestión, ¿sí? Con autogestión. Sí existen algunas organizaciones, pero no son estatales, que son las que nos han apoyado para hacer estas actividades, ¿verdad? Pero el gobierno como tal, no. El Estado de Guatemala tiene algunas organizaciones. En este sentido, por ejemplo, existe el Ministerio de Cultura y Deportes, existe ADESCA, Ajá. que es la descentralización para el arte, ¿verdad? Sí. Pero, claro, pero hay un proceso muy exigente, digámoslo de esta forma, ¿verdad? Para poder obtener el apoyo para alguna actividad. Y los gobiernos municipales, el presupuesto que tienen es muy corto, muy bajo. Y en Quetzaltenango no voy a justificar, porque no es una justificación, pero el presupuesto que la municipalidad maneja para trabajar arte en Quetzaltenango es casi nada para el movimiento cultural que hay, para el movimiento artístico. Entonces nosotros para nuestras actividades hemos tenido que literalmente hacer autogestión, solicitar apoyo, ¿verdad? Patrocinios, literalmente patrocinios, y pues gracias a Dios hemos conseguido lo que se necesita para el montaje de las actividades. Se podría hacer mucho más, por supuesto, pero el factor económico es el que lo detiene a uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo he sido de las personas que cuando organizamos estas actividades les digo a los invitados, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos la atención desde que ponen un pie en Quetzaltenango debe ser para ellos, hablemos de lo básico, alimentación y hospedaje, ¿verdad? Claro. El transporte interno, ¿sí? Porque aquí hay movilización, ¿verdad? En actividades así, y son 4 o 5 días los que están, ¿verdad? Sí, sí, esa pregunta porque yo no logro discernir ni pensar cómo Quetzaltenango, que se jacta de tener ese título de la cuna de la cultura, en realidad no estemos nosotros apostando, ni apuntalando, ni apoyando, ni desarrollando, ni visualizando ese título y reforzándolo día a día, pues. Entonces, lo puedo pensar en otros departamentos que no es ese su título, pues, ¿verdad? Entonces, sí, lo puedo pensar en Oriente, que el jaripeo y los gallos allá son ganaderos, es otra cosa, pues entonces el festival ganadero le apuestan a eso, pues entonces, pero sí que Quetzaltenango es la cuna de la cultura. ¿Cómo es posible entonces que la misma municipalidad o el mismo gobierno, o dependencias del Estado que hablan de cultura y de deportes, no apuesten a ello, ¿verdad? Entonces, cabalmente hace 3 semanas terminamos de rodar una película con Chofo Espinosa y con Jimena, se me escapa el apellido, de Uribe. Ellos hacen una película donde es una sátira básicamente de todo lo que se necesita para poder sacar un financiamiento de un proyecto cultural, ¿va? Esa es la sinopsis de esa película. Y es como una comedia, ¿no? Donde uno se ríe, pero al final uno se está riendo y el artista se ríe, pero se está riendo de él mismo, de su propia tristeza, de su propia experiencia, de tener que ir a mendigar a estas instituciones y realmente no hay una respuesta en ello. Entonces, yo creo que a medida que ahorita que se vaya, lo que hay que hacer fuerza, creo que son las asociaciones y los grupos como por ejemplo el de ustedes, que son grupos que realmente no tienen un interés más que el promover la poesía y el arte en Quetzaltenango, ¿verdad? Dentro de estos 15 años que has tenido, has viajado a otros lados, has llevado poesía a otros departamentos o otros países. Claro, la poesía, como muchas artes también, ¿verdad?
Pero la poesía tiene también ese proceso, ¿verdad? De tener como amigos en muchos países, ¿verdad? Ahora en el tiempo de pandemia hubo muchísimo festival de poesía latinoamericano y pues aparecía uno que en el festival de poesía de Argentina, de Uruguay, de solo Centroamérica y pues bueno, de esa manera se ha tenido la oportunidad de darse a conocer, pero antes de la pandemia sí, pues he tenido la oportunidad de viajar un poco, promoviendo primero la poesía guatemalteca o quetzalteca y la personal, por supuesto, ¿verdad? He participado en los festivales mesoamericanos que se organizan en México, ¿verdad? He tenido la oportunidad de estar con ellos y ha sido bastante interesante porque también existe como el proceso de, tal vez no de compararse, ¿verdad? Pero sí de medir cómo estamos cambiando nosotros comparado a otros países, ¿verdad? Ya, entonces sí he tenido la oportunidad, también he tenido la oportunidad de participar en los festivales internacionales de Aguacatán, que ese es un festival muy muy bueno, el de Antigua Guatemala, también el de Antigua Guatemala le ha apostado un tanto, no solo por lo turístico, sino por la poesía que ellos han podido congregar, ¿verdad? Al Salvador también, ¿verdad? Al Salvador. Entonces, hemos ido caminando, ¿verdad? Hemos ido caminando y hemos tenido la oportunidad de conocer un poco a otros poetas de otros países. Y este año hay mucha actividad poética y pues primero Dios vamos a estar ahí dando a conocer algunos proyectos que tenemos, a los cuales hemos sido invitados como club y también como personas independientes, ¿verdad? Ya, sí, yo pienso que, por ejemplo, México es espléndido en ser anfitrión, ¿verdad? Es increíble, es Sí. increíble la cultura de ellos de hermanamiento y de respetar realmente una invitación, ¿verdad? Es lo que tú decías. Lo mínimo que puede uno esperar es que uno llegue y que haya, ¿cómo se llama? Todas las atenciones Claro, posibles, ¿verdad? claro. Me acuerdo, algo que era una experiencia bien interesante fue cuando venían los niños cantores, ¿no? ¿Cómo se llamaban? De El Salvador, que era un grupo de niños que eran básicamente salesianos. Entonces era a través del Colegio Liceo Guatemala o de Don Bosco que traían a estos niños de, ¿cómo se llama?, de El Salvador. Lo que se hacía ahí era tratar de que los niños o que los artistas que venían estuvieran en casas particulares, Sí, pues. más que en un hotel. No, porque el hotel al final pues sí tiene sus comodidades, tiene una cama blanda, tiene pues cable, tiene, ¿cómo se llama?, jacuzzi, o puede tener un club, lo que puede hacer, ¿no? Pero en un hogar el visitante logra entender la hermandad, logra ver las costumbres, la gastronomía, las cosas que puedan y puede llevarse una buena experiencia o una Claro. mala experiencia posiblemente, pero permite realmente que la misma gente que viene conozca nuestro pensamiento como quetzaltecos, como guatemaltecos, cómo están constituidas las familias, cómo oran, cómo rezan o como lo que fuera, ¿verdad? Pero se trataba de tener entonces estos jóvenes que venían, me recuerdo yo, pues los colocaban en casas particulares y todo, para que pudieran, como se llama, convivir con familias, ¿verdad? Entonces, Claro. y eso creo que ayuda mucho también a alguien que viene de fuera y no se siente extranjero, ¿verdad? Con lo que tú decías, por ejemplo, de la poesía de Otto René Castillo, que ya pues Fernando López, Otto Mora, ellos le han musicalizado esa poesía. Me recuerdo perfectamente de la poesía de Miguel Hernández, español, que Serrat, casi todas sus canciones son basadas en la poesía de, ¿cómo se llama?, de Miguel Hernández, ¿verdad? Es cabalmente. Y lo que decías tú, entonces, referente al tema de que el texto es primero que la música, ¿va? ya basado en cómo se llama, en cómo en sí ¿cómo se llama?, la esencia del tema literario, ya se le crea su música y todo, ¿verdad? Entonces,
¿Qué proyectos, aparte del para aniversario de 15 años, tenemos ahorita? Ahorita pues entramos a un tiempo de festivales internacionales. Tenemos la oportunidad de trabajar junto al Festival de Antigua Guatemala y al de Huacatán. Hemos hecho un hermanamiento los tres festivales porque son los tres festivales departamentales, ¿verdad? Departamentales, y hemos hecho por ahí esa hermandad. De modo que vienen ya, en julio viene el Festival de Aguacatán, y pues Aguacatán, siendo un municipio muy pequeño, es muy famoso a nivel mundial, porque ha venido gente incluso de Rusia, Ya. ¿verdad? A sus festivales, y ha sido una experiencia muy buena. El de Antigua Guatemala, que también viene en agosto, el de nosotros viene para octubre, ¿verdad? Y tenemos entonces esos festivales ya establecidos. Y pues bueno, siempre existen algunas otras actividades. Viene el Festival Mesoamericano también. A ese también ha ido mucha gente de Guatemala. Ellos le tienen mucha fe al poeta guatemalteco. El poeta guatemalteco les ha provisto a ellos un equilibrio a sus festivales. La poesía guatemalteca todavía tiene esa característica, ¿verdad? Ellos la llaman como la poesía romántica, porque cuando uno experimenta estas acciones con los poetas de otros países, viene uno a darse cuenta que la poesía guatemalteca todavía maneja mucho el romanticismo. La poesía de América del Sur es una poesía mucho más abierta, ¿verdad? Ya más fría también. Nosotros en Guatemala todavía tenemos una línea romántica que a ellos les gusta y que viene a ser como el equilibrio para el Festival Mesoamericano. Entonces viene ese festival con poetas también guatemaltecos. Siempre hay participación de 5 o de 6 poetas de acá de Guatemala, 3 de Xela. Ya. Ahorita que hablas de Rusia, me mandaron cabalmente un video interesantísimo, y es de un personaje, don Adrián Inés Chávez. Él está en Belgrado presentando, y lo entrevistan con el tema de Pop Bug, cuando él hace la traducción del Popol Vuh, él dice que es Pop Bug. Lo que me encantó de la sencillez de ese hombre, me encantó, de repente pone sus dos manos así y dice: nosotros los hermanos mayas nos ponemos así porque vamos a dar nuestro corazón. Dice, normalmente todos las manos son de pedir, contrario. De pedir. No, dice él con sus manos así, don Adrián Inés, es mi corazón, nosotros damos el corazón, dice él. Entonces le mandé a su hija, a Jovita, le mandé ese video. Ella está en Viena, está ahorita ella con una familia en Viena, la hija y todo. Pero sí me llamó mucho la atención de eso, de dar con el corazón. Y me salió el tema por lo de Rusia, claro. ¿Verdad? Porque al final lo que tú dices, pues esos poetas que vienen con otros niveles, a mí me cuesta, lo voy a ser honesto, voy a quizás hacer una felonía en ese sentido, me cuesta entender los poemas cuando tienen palabras soeces, me cuesta. Uh-huh. Un día estaba en el Parque Central y empezaron a presentarnos, y para mí y para mucha gente se levantó y se fue, porque se necesita tal vez una mente muy amplia o un criterio muy amplia para poder entender que es un lenguaje, porque lo es, que transmite. Entonces no podría uno, ¿cómo se llama? Pues solo hablar por decir de eses y eses, cuando uno podría decir mierda, ¿no? ¿Sí? Pero eso es chocante realmente para cierto público. Entonces, ¿qué piensas tú realmente sobre el tipo de poesía? Esto es algo que está sobre la mesa actualmente, ¿verdad? Y es la lucha entre el poeta adulto, ¿verdad? Contrario al poeta joven, ¿verdad? Y para el poeta adulto es ofensivo en algún momento, ¿verdad? Todo este tipo de vocabulario. Pero es la poesía que hoy se maneja, es la poesía que hoy escuchamos, es la poesía que se lee,
la poesía que se vende incluso, ¿verdad? Las palabras al final son vehículos, ¿verdad? Vehículos de comunicación. Sí. Son vehículos de comunicación y tiene que ver también con interpretación. Tiene que ver con interpretación, tiene que ver también con la cosmovisión de la gente, ¿verdad? Para algunos es como un proceso de mala educación, ¿verdad? Para otros no, para otros es la libertad que tiene la poesía misma, ¿verdad? De poder usar, de poder decir lo que yo quiero de la forma en que yo quiera, ¿verdad? Quetzaltenango es todavía es una ciudad que aprecia mucho la poesía clásica. Y ese es el choque, ¿verdad? Ese es el choque que se experimenta acá. Entonces, a veces nos quedamos entre la espada y la pared, ¿verdad? ¿Sí? Entre la espada y la pared porque es como, bueno, sí, el poema era bonito, pero jamás usaría yo estas 2 o 3 palabras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los idiomas son evolutivos, ¿verdad? Los idiomas son evolutivos, las sociedades son evolutivas. Entonces, vamos a ver la poesía de esa manera, ¿verdad? Ya. Sin caer a cuestiones propiamente de apoyar o no, ¿verdad? Vamos a ver ese tipo de poesía, porque ya la tenemos encima, ¿verdad? Sí. Quizás ya vamos llegando al final. Una pregunta que queda dentro de lo que quería preguntarte es, ¿qué piensas tú de una editora municipal que permita que tener pues, los trabajos que los poetas hacen, la gente que escribe, los historiadores, los cuentistas, los novelistas, poder realmente imprimir, tener diseñadores gráficos y tener realmente en un momento dado así, bueno, la municipalidad va a imprimir 100 unidades por lo menos para que usted pueda, ya lo demás, si usted lo quiere regalar o vender, haga otro fondo, pero ya hay una edición impresa, ¿verdad? Ya hay una carátula, ya hay un libro que uno quisiera tener, porque ahora aunque sea todo virtual, aunque sea en plataformas, pero quieras o no, se necesita el olor de la tinta y el olor del papel, ¿verdad? Claro. 2 cosas. La primera es que no se compara la lectura de cualquier libro, no hablemos solo de poesía, no se compara la lectura de cualquier libro físico que el libro virtual, ¿verdad? No se compara. Siempre lo bonito también a veces de hacer las anotaciones, ¿verdad? De doblar la hoja en donde uno se quedó, ¿verdad? De subrayar lo que a uno le gusta. De hecho, leer en físico es menos cansado. Regresando a la pregunta específica, wow, eso sería fantástico, ¿verdad? Urge en Quetzaltenango un proyecto así. La verdad, urge, porque yo voy a hablar del Club de Poesía Casa Los Altos, porque es donde yo me desarrollo, ¿verdad? Y nosotros tenemos 15 años casi ya de trabajar y hemos hecho 3 publicaciones, ¿sí? 3 antologías. Y hemos hecho 3 que desde una perspectiva es poco, precisamente por los problemas que se tienen para publicar. Ya, es caro. Así, no hay otra palabra. Es caro publicar. En Quetzaltenango es caro. Y en la capital es un poco más caro. ¿Sí? Entonces, las posibilidades sí las hay, ¿verdad? Hay editoriales, ya hay publicadoras, pero es caro. Entonces, yo admiro, valoro y felicito a los poetas que han hecho el esfuerzo de hacer su publicación, ¿verdad? Porque es un dinero que muchas veces no se recupera, ¿verdad? No se recupera, la verdad no se recupera. Porque, por ejemplo, hay libros de poesía que al poeta le salen en 40 quetzales, digamos, ¿sí? Entonces uno lo va a vender a 50 o a 60 quetzales, con la intención de ganarle un poco. Ajá. ¿Quién paga 60 quetzales en Quetzaltenango por un libro? Difícil. Nadie. Menos de poesía, ¿verdad? Menos de poesía. Entonces, es muy complicado este proceso, pero sí, sería fantástico poder tener en el municipio, ¿verdad? En Quetzaltenango, que la MUNI pudiera tener
o a nivel nacional pudiera decir uno, miren, tenemos estos 3 libros, estos 4 libros para publicar, y aquí está, y que ellos mismos, ¿verdad? Bueno, miren, el proyecto es ¿verdad? Para este año vamos a publicar 3 novelas, 3 libros de poesía, 3 de narrativa, 2 cuentistas, pero no hay, sería genial. Creo que sería dar un paso gigante, porque Sheila tiene muchísimo escritor, muchísimo. Claro. Lo que pasa es que no hemos tenido la oportunidad incluso siquiera de reunirnos, ¿verdad? Si se pudiera convocar a la gente que escribe, es una cantidad enorme, enorme, pero la gente tiene que ir haciendo sus propios esfuerzos para publicar. Entonces, tener un proyecto de esos sería algo fantástico, muy bueno, además de abrir nuevamente, ¿verdad? La ventana, la cortina esa de las letras quetzaltecas, claro. ¿Verdad? Decía yo a Rodolfo Custodio, el presidente de la Comisión de Juegos Florales, con la muerte del mecenas del arte, Domingo Lemus. Domingo Lima, nuestro artista. Lima, ojalá que hayan dejado dentro de sus escritos que siempre van a publicar los libros de Juegos Florales, claro, que siempre se descargó. Pero mi querido Nelton, yo siento que hemos llegado al tiempo, nuestro tiempo, como digo, siempre es nuestro enemigo. Te agradezco de una manera muy particular, con todo mi corazón, el hecho de que estemos hoy aquí en este podcast, que la gente conozca el tema de la poesía, que conozca las vicisitudes de los poetas, que conozca las intenciones, y que aunque no deberíamos decir lo que hablábamos antes fuera de cámaras, que a veces no puede uno decir lo que su mano izquierda hace de su mano derecha. Pero es importante a veces, porque a veces la gente está esperando incluso apoyar, ver que la poesía de ustedes, aparte de sacar sentimientos y aparte de aflorar ideas y sueños y fantasías, tiene un sentido social, ¿verdad? Tiene un sentido donde han llevado la poesía a esos lugares donde a veces se necesita tanto, ¿verdad? Como un bálsamo para el espíritu, un bálsamo para reconfortar el desasosiego que se tiene en un lugar donde se priva la libertad, con la propia policía, que uno pensaría, ¿cómo la policía va a estar entendiendo de poesía, ¿verdad? Entonces, pero te agradezco mucho tu presencia y vamos a seguir trabajando y esperando que podamos seguir en estas comunicaciones. Claro, muchas gracias a ustedes también. Es gratificante y necesario tener este tipo de conversaciones, de tertulias, ¿verdad? Porque también es bueno que la gente sepa el mundo del artista, ¿verdad? Porque a veces se ve ya solo la película, se ve solo el video, se oye solo la canción o se ve el libro, pero lo interno, ¿verdad? Sí. Todo lo que hay que vivir para eso, ¿verdad? Entonces es bueno que la gente lo sepa, pero es parte del proceso también, ¿verdad? Y porque amamos Sheila es que seguimos con todo esto, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias.